Hola, buenos días. Queremos presentar disculpas. Habíamos estado experimentando algunos problemas técnicos. No podíamos dar inicio a la sesión. El Zoom nos estaba presentando algunos inconvenientes. eh, entonces, presentamos nuestras disculpas al respecto por iniciar unos minutos después de lo que teníamos programado. Vamos a dar unos segundos más para que las personas terminen de unirse y arrancamos con con este tema que vamos a trabajar el día de hoy, que son dentro del compliance empresarial, cuáles son estas obligaciones legales corporativas que tenemos sobre todo durante el primer semestre del año. Entonces vamos a dar un minuto más y arrancaríamos. Bueno. Entonces, demos inicio. Muy buenos días. Mi nombre es Lina María Peñalosa. Yo soy abogada colombiana, especializada en temas corporativos y tributarios. Y en la mañana de hoy quisimos compartir con ustedes este tema, que si bien es cierto, es un tema recurrente en las organizaciones. Muchas veces hacemos las cosas en piloto automático y no sabemos el por qué o cuáles son las consecuencias de hacerlas o no hacerlas dentro del cumplimiento de obligaciones corporativas. Entonces, en esta mañana vamos a trabajar un poquito. eh, Vamos a trabajar un poco precisamente cuáles son aquellas obligaciones a las que debemos cumplir durante el primer semestre del año, que son obligaciones en principio con carácter corporativo, pero que vamos a ver más adelante que algunas se pueden traslapar con algunos temas tributarios. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar. Les voy a pedir un segundo que voy a cambiar de audífonos porque me está diciendo que estoy teniendo problemas de batería. No sé si me estén oyendo bien. Sí, te escuchamos bien, Lina. Gracias. Quiero confirmar que me estén oyendo. Sí, Si me pueden escribir en el chat, si me están oyendo para poder avanzar. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces iniciamos eh, esta presentación teniendo como parámetro que vamos a hablar de obligaciones de entidades y de sociedades. La mayoría de nosotros eh, conocemos algunas de estas sociedades en Colombia. Y parte de lo que vamos a conversar y un poco por qué tenemos esta diapositiva es que la mayoría de estas obligaciones corporativas de las que vamos a hablar en el día de hoy se aplican tanto a sociedades como a sucursales de sociedades extranjeras. Si bien es cierto, la sucursal de sociedad extranjera es un establecimiento permanente o una agencia mercantil de esa sociedad en el exterior que se incorpora en el territorio colombiano y que además guarda el mismo tipo social de su casa matriz en el país de origen, es importante precisar que en Colombia adquiere de alguna manera características y responsabilidades asociadas a cualquier otro tipo de sociedad dentro del país. Entonces, tenemos primero unas obligaciones básicas que además surgen en función
de precisamente la incorporación o la constitución de la sociedad o de la sucursal en Colombia. Entonces, hay que precisar algo y es que todas las sociedades en Colombia o las sucursales de sociedad extranjera para la normativa colombiana o para la ley colombiana son consideradas comerciantes. Y al ser consideradas comerciantes, pues tienen unas obligaciones que se desprenden de esa calidad de comerciantes. Entonces, lo primero, diametral y básico, es llevar contabilidad. En Colombia, además, la contabilidad es una contabilidad de causación, es decir, reconoce los hechos económicos en el momento en que ocurren, con independencia si hay pago o no. En Colombia, adicionalmente, nosotros hemos adoptado las normas internacionales más o menos desde el año 2014 a nivel ya pleno del cumplimiento total, que fue obviamente una integración progresiva a este sistema de normas internacionales entre el 2014 y el 2016 y ya de forma plena, es decir, cualquier sociedad, desde la más pequeña, desde la más pyme hasta la más grande, tiene la obligación de llevar contabilidad y dependiendo pues del tipo y de ciertas características a nivel contable, podrá estar en el grupo uno que son las normas internacionales plenas, o en grupo 2 que son las pymes. Cuando nosotros incorporamos o constituimos una sociedad o una sucursal de sociedad extranjera, esta incorporación a nivel del registro mercantil nos atribuye un número de matrícula mercantil. Entonces, muchas veces hablamos en Colombia de manera coloquial, le hablamos de la Cámara de Comercio, pero pues en Colombia la Cámara de Comercio es un órgano gremial privado. Sin embargo, tiene la calidad de ser el responsable del registro mercantil. ¿Y qué es el registro mercantil? Precisamente es el control y la inscripción de actos de comercio que por su naturaleza deben ser de conocimiento público. Y en Colombia, la norma comercial nos establece cuáles son esos actos que deben ser conocidos por el público y que necesitan publicidad a través del registro mercantil. Y puede que la sociedad realice otro tipo de actos que no es necesario que haya publicidad a todos los terceros y que no necesitan esa inscripción y esa publicidad. Y voy a dar dos ejemplos muy puntuales. Yo necesito darle publicidad a un acto como, por ejemplo, el designar un representante legal, porque los terceros, no solo los terceros privados con los que voy a hacer negocios, sino, por ejemplo, la misma administración de impuestos, debe conocer quién es el representante legal, cuáles son las facultades con las que esa persona puede o no actuar en nombre y representación de la sociedad. Sin embargo, eh, una modificación de o una autorización para comprar o sacar una tarjeta de crédito, no necesariamente es un acto que necesite publicidad general o, por ejemplo, una sesión de acciones. Entonces, esos actos que son obligatoriamente deben ser publicitados son aquellos que se inscriben dentro del registro mercantil y que se acotan o se registran dentro de la matrícula. Es decir, desde el momento de la constitución, nuestra sociedad o nuestra sucursal de sociedad extranjera van a tener un número de matrícula mercantil y los diferentes registros asociados van a tener también un número que va a identificar qué número se identificó en qué folio y adicionalmente en qué fecha se hizo. Y finalmente, dentro de estas obligaciones básicas, base que tienen todas, está obviamente la inscripción en el registro único, en el registro tributario o el famosísimo RUT. Como les decía, si bien es cierto, esta es una obligación también corporativa, pero empieza ya a tocar temas tributarios. ¿Y por qué es importante? Porque en Colombia el número de identificación tributaria o NIE es aquel número con el que nos vamos a reconocer o nos van a reconocer tanto tributariamente como comercialmente o corporativamente. Entonces, la sociedad se puede identificar a través de su matrícula mercantil, pero también a través de su número de identificación tributaria.
ya vamos a entrar en materia de aquellas cosas que debemos realizar y efectuar dentro de las obligaciones corporativas. Y algo muy importante también a precisar dentro de esas obligaciones base que tenemos, y es precisamente que el periodo fiscal y el periodo contable eh, está medido desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Es decir, que contablemente nosotros vamos a registrar esos hechos económicos que sucedieron del 1 de enero a 31 de diciembre. Entonces, precisamente, la primera obligación corporativa de la que queremos conversar en esta mañana es la preparación de esos estados financieros con corte a 31 de diciembre de cada año. ¿Quién es el responsable de preparar esos estados financieros? Y en principio es el administrador o el representante legal. Si bien es cierto, lo hacen los equipos contables. eh, esta responsabilidad de tipo legal le corresponde es al representante legal. Y dependiendo si la compañía tiene o no la figura de revisor fiscal, que lo vamos a hablar un poco más adelante, de cuándo tenemos la obligación de tener revisoría fiscal, deben ser esos estados financieros firmados y dictaminados tanto por el representante legal, el contador público o el revisor fiscal. ¿Cuándo debo yo preparar esos estados financieros? Pues con el corte debo además tenerlos listos y preparados para el cumplimiento de una siguiente obligación corporativa que vamos a hablar más adelante de ella, y es la presentación de los estados financieros para la aprobación de la Asamblea General de Accionistas o de la Junta de Socios. Acá vale la pena precisar, y es que en las sociedades eh, que tienen junta directiva, precisamente los estados financieros, como la junta directiva también es un órgano de administración, los estados financieros, en ese caso, deben ser presentados o preparados por el representante legal, aprobados por la junta directiva para luego ser presentados a la Asamblea General de Accionistas. Eh, la siguiente obligación corporativa, y es una obligación que para mí es una obligación relativamente nueva, es la de verificación del cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. En Colombia, hasta hace unos años, hasta el año 2022, la causal de disolución que tenía regulado el Código de Comercio y la Ley 222 del 95 era una causal en la que por pérdidas financieras, si éstas superaban el doble del patrimonio, se incurría en la causal de disolución financiera. Sin embargo, con una reforma se introdujo el concepto del cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. ¿Por qué? Porque la causal financiera no analizaba ningún otro aspecto diferente de la operación, sino simplemente cumple o no cumple. Era una regla matemática, una fórmula matemática en que si las pérdidas superaban más del 50%, sencillamente la empresa estaba en causal de disolución, y si bien es cierto, la ley, dependiendo del tipo societario, permitía realizar actos para salir de esa causal de disolución asociada a a temas financieros. eh, Creemos que sí es importante precisamente la posibilidad de incluir esta verificación del cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha. La hipótesis de negocio en marcha es un concepto financiero también, sin embargo, consulta otros elementos y otros criterios distintos a únicamente el financiero. Entonces acá ya tenemos que entrar a analizar como representantes legales o administradores. Este debe entrar a analizar criterios: cómo está a nivel financiero la compañía, si hay o no existencia de un deterioro patrimonial, si hay riesgos de insolvencia, cómo es su situación con relación a terceros con quienes está
la sociedad en una situación de endeudamiento, si se están cumpliendo o no a tiempo esos endeudamientos, si hay capacidad y flujo de pago, pero también incorpora la norma un análisis a nivel operacional, cómo se está desarrollando realmente el objeto social de la compañía, cómo está manteniéndose su presencia dentro del mercado, si ha perdido o no ha perdido posicionamiento, si han surgido principales competidores, si gente dentro de la organización fundamental abandonó o no y por qué razones la organización, y también consulta criterios y riesgos y contingencias legales. Entonces, a nivel legal y corporativo, sí celebramos el cambio que introdujo el legislador, pero además este cambio trae un elemento de responsabilidad mucho más significativo para el representante legal, porque antes, como les decía, era simplemente verificar un cumplimiento de una fórmula matemática o financiera. Sin embargo, acá permite que el administrador deba tener actividades mucho más diligentes en el análisis de los diferentes criterios. En el caso que puede llegar a suceder, que se verifique y después de hacer esta revisión a nivel general, se verifique que no hay cumplimiento de hipótesis de negocio en marcha, lo primero que tiene que hacer el representante legal es citar a una asamblea general de accionistas o una junta de socios para informar que la compañía ha entrado en incumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha, y si no lo hace, será solidariamente responsable por aquellos actos que haya celebrado la sociedad que puedan generar un detrimento adicional patrimonial a la compañía. Entonces, si bien es cierto, hoy en día esta verificación del cumplimiento de la hipótesis de negocio en marcha se recomienda incorporarla obviamente dentro de las revelaciones de los estados financieros, y aún nosotros recomendamos incluir un punto específico dentro del informe de gestión. Deben hacerse además unos chequeos mensuales, no mensuales necesariamente, pero sí periódicos durante el año, para poder sobre todo determinar existencia de esos deterioros o riesgos patrimoniales que puedan existir. Eh, Les recuerdo que si tienen alguna pregunta o algún comentario específico, pueden usar la cajita de preguntas que está abajo, por si necesitan que conversemos de algún tema específico en este momento con relación a lo que estamos conversando. Siguiente obligación corporativa que se debe cumplir anualmente, y es la renovación de la matrícula mercantil. Inicialmente les había comentado qué es la matrícula mercantil y por qué hay una obligación de registro a nivel de las cámaras de comercio y de inscripción de actos de comercio. Esta renovación de matrícula mercantil, pues como muchos de ustedes lo habrán oído, eh, se debe realizar a más tardar cada 31 de marzo de cada año. Tuvimos algunos años donde el 31 de marzo caía o sábado o domingo, y ahí en ese caso excepcionalmente se sacan algunos tipos de ampliaciones que nos permitan estar en un horario hábil o en días hábiles. También las cámaras de comercio han implementado atención adicional, pero además con el cambio del mundo y la presencialidad, ya cada vez es más fácil hacer este proceso de renovación de matrícula mercantil de forma virtual. Va a estar obviamente los lineamientos dados por cada cámara de comercio, donde se debe hacer la inscripción o la renovación de la matrícula mercantil: en la cámara de comercio del domicilio o de la jurisdicción donde la sociedad o el comerciante, valga la aclaración, tenga su domicilio principal o su jurisdicción principal donde desarrolla la actividad. En esta renovación de matrícula mercantil, eh, incorpora o revela y actualiza información sensible de la compañía. Y si revisamos, o si uno tomara el cuidado de profundizar en cuál es la información, vamos a ver que es información que refleja no solo información de tipo financiero de la compañía, información además de tipo laboral,
pero además actualiza datos que va después a verse reflejados en el certificado de existencia y representación legal. Es importante tener en cuenta que el no cumplimiento de la renovación de la matrícula mercantil puede llegar a acarrear sanciones por parte de la Superintendencia de Sociedades hasta de un valor de 17 salarios mínimos legales vigentes, que eso con el salario del 2025 podríamos estar hablando de 24 millones aproximadamente, y en sus pantallas incluimos el valor aproximado en dólares. Mucha gente me dice, bueno, pero es que no alcanzamos a tener las cifras de los estados financieros porque esto tiene relación precisamente con la anterior obligación de preparar los estados financieros y tenerlos cerrados. ¿O por qué lo tengo que tener eh, el cumplimiento de esta obligación si puede que yo todavía no haya realizado mi Asamblea General de Accionistas? Ambas, si se dan cuenta, tanto la renovación de la matrícula mercantil como la obligación de presentar los estados financieros al máximo órgano de administración se deben cumplir máximo a el último día de marzo. Entonces, se supone que la información debe ser exactamente la misma. Otro elemento a consideración que es importante mencionar y es que a nivel de costumbre mercantil, cuando yo veo que mi contraparte tiene su matrícula mercantil renovada, eso es ya un indicio de una buena costumbre mercantil. Hace ruido a nivel comercial cuando tú tienes una compañía con la que vas a hacer negocios que tiene 2 años en que no renueva su matrícula mercantil. Eso nos habla de un no cumplimiento de obligaciones básicas dentro de la actividad del comerciante. Entonces, no solo están los riesgos a nivel pecuniarios de la sanción de la superintendencia que les mencionaba, además, por haber presentado y haber renovado tardíamente la matrícula, la Cámara de Comercio va a cobrar también unos intereses por no haberlo hecho en tiempo. Tengamos además ser presente que la renovación de la matrícula mercantil es un cálculo, o el valor a pagar es un cálculo que se hace sobre los activos de la compañía o en su defecto sobre el capital suscrito de la misma. Entonces, la recomendación, no solo por costumbre mercantil y por cumplimiento de obligación legal, sino también por un tema de eficiencia de costos, es hacerla además dentro del periodo que está establecido para ello. Vamos a hablar un poco ahora de la reunión ordinaria de la Asamblea de Accionistas en el caso de las sociedades por acciones, o en el caso de la Junta de Socios, en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada. Y es que con la entrada en vigencia de la ley 1258, que introdujo la figura de las sociedades por acciones simplificadas para ese tipo de sociedades, pues hay una libertad estatutaria importante. Entonces, uno de los principales puntos que nosotros queremos mencionar en este momento es el relacionado con las convocatorias para la realización de esta asamblea de accionistas. Y es importante, ¿y por qué es importante la convocatoria? Porque en compañías donde hay pluralidad de socios o de accionistas, a partir de la convocatoria inicia el tiempo necesario para que esos accionistas se realicen y ejerzan su derecho de inspección sobre la sociedad. Y es precisamente cuando a partir de la convocatoria se ponen a disposición los estados financieros que se van a tratar el día de la reunión, se pone a consideración además eh, el orden del día que se va a desarrollar en esa asamblea. Y en el caso, por ejemplo, de las SAS, si no está regulado a nivel estatutario, la norma me permite que esa convocatoria se haga hasta con 5 días hábiles. Sin embargo, la ley 12, la 222 del 95, para otro tipo de sociedades lo regula con un plazo de 15 días hábiles. Entonces, sí es importante que en el momento que ustedes vayan a realizar sus convocatorias, primero revisen a nivel estatutario qué tienen regulado, y como segunda medida, si no hay una regulación específica en sus estatutos, pues deberían remitirse a lo que establece la ley dependiendo de cada tipo societario.
Como lo había mencionado anteriormente, la norma colombiana establece que esta reunión de carácter ordinario se debería llevar a cabo como último plazo el último día hábil del mes de marzo. Y en ella se tratan temas, obviamente se pueden tratar otros temas, pero básicamente se pueden y se deben tratar la aprobación de los estados financieros de cierre del año inmediatamente anterior. Se debe presentar el informe de gestión del administrador, del representante legal, y si la sociedad tiene junta directiva, también el informe de la junta directiva. Si la sociedad además tiene dictamen de revisoría, la sociedad tiene revisoría fiscal, allí también la revisoría fiscal debe presentar su dictamen para conocimiento de los accionistas, y también, dependiendo de los resultados de la compañía, se deja a consideración un eventual reparto de utilidades o de dividendos. Y en algunos casos se abre un espacio para que haya algún tipo de proposición adicional, que es los famosos proposiciones y varios, que se abre ese espacio para que cualquier persona que esté participando dentro de la Asamblea General de Accionistas pueda participar y pueda proponer algún tema de discusión. ¿Cómo es, cómo podemos participar o cómo podemos desarrollar este tipo de asambleas o de reuniones? La ley en Colombia desde el año 95 con la 222 permite que hayan reuniones de carácter presencial y también reuniones de carácter no presencial. Presencial normalmente se realizan en el domicilio de la compañía, o en la convocatoria se tiene que especificar en lugares donde se va a realizar, pero quisiera ocupar un poco más de tiempo en el desarrollo de estos tipos de asambleas de forma no presencial. Como les digo, está regulado en Colombia hace muchísimos años, o sea, para nosotros la pandemia y la realización de reuniones a través de estas plataformas no fue algo nuevo ni algo extraño, porque desde el año 95 Colombia lo tiene regulado. Se debe realizar a través de un medio que permita la interacción sistemática, es decir, que alguien alguien esté hablando y el receptor pueda inmediatamente eh, contestar o manifestar su opinión. Se debe dejar constancia de ello. Entonces, hoy en día que han evolucionado tanto estos tipos de plataformas como en la que estamos, pues lo recomendable es dejar grabada la reunión. También se debe, al igual que la presencial, también se debe dejar un acta, se debe plasmar lo conversado, lo discutido, lo aprobado a través de un acta de asamblea de accionistas, que debe obviamente estar inscrita e incorporada en el libro registrado en la Cámara de Comercio. Y algo muy importante y una precisión que trae la norma cuando se realizan este tipo de reuniones no presenciales es que quien debe firmar el acta de asamblea de accionistas de esta reunión no presencial debe ser el representante legal y la secretaria de la sociedad o el secretario de la sociedad. Esto es importante porque es un requisito formal que trae la ley para la procedencia de el acta, para la validez del acta de asamblea que se está dejando. Entonces, y también se pueden realizar este tipo de asambleas de carácter presencial, pero a través de un apoderado. La norma no exige que ese poder sea apostillado o que sea presentado ante notario, basta simplemente una comunicación escrita en la que el accionista está delegando a determinada persona para la participación, y si es importante determinar si esa persona tiene la capacidad o la facultad para votar dentro de la asamblea. Importante. Esta obligación, a diferencia de las anteriores que hemos conversado, no aplica para sucursales de sociedades extranjeras. ¿Y por qué? Porque si bien es cierto, la sucursal de sociedad extranjera es un establecimiento permanente, es una agencia mercantil que una sociedad del exterior decidió incorporar en Colombia, la personería jurídica de esta se mantiene en la casa matriz y se sigue regulando todos los aspectos
corporativos conforme a su casa matriz, y es en la casa matriz donde van a realizar la aprobación de los estados financieros, ya no solo los individuales de Colombia, sino los consolidados de Colombia con los de la casa matriz. Por tanto, en Colombia no se debe realizar este tipo de reuniones o no aplica para las sucursales de sociedad extranjera. Continuamos. Otra de las obligaciones que tenemos dentro de, de este aspecto corporativo es el depósito de los estados financieros dentro del registro mercantil o ante la Cámara de Comercio. Y yo sé que este tema genera mucha discusión porque es tomar esos mismos estados financieros que acaban de ser aprobados dentro de la Asamblea General de Accionistas y inscribirlos, eh, hoy se hace también de manera virtual, pero decidir que van a ser de público conocimiento. Es una obligación, este caso también es una obligación legal de publicidad. Hemos tenido discusiones con varios de nuestros clientes donde nos dicen, mire, si bien es cierto en la renovación de la matrícula mercantil, yo entrego una información financiera que estoy cómodo con reportar, pero lo que no estoy cómodo es en tener que revelar toda la información, todo el desglose de mis estados financieros, de mi estado de situación financiera, de mi estado de resultados, todas las revelaciones, el dictamen del revisor fiscal. Entonces, si bien es cierto, la obligación existe, se debe cumplir con 30 días siguientes a la aprobación de los estados financieros de la Asamblea. Entonces, les doy un ejemplo. Si este año que tenemos 31 de marzo, un día lunes, y ese día se hace la Asamblea General de Accionistas, entonces tengo 30 días contados a partir de ese día para inscribir el depósito de los estados financieros. ¿Qué pasa si no lo hago? Eventualmente podría llegar a existir una sanción hasta de 200 salarios mínimos legales vigentes por parte de la Superintendencia de Sociedades, que eso está del orden de 284 millones de pesos aproximadamente. Tenemos clientes que, a pesar de conocer estas sanciones y a pesar de conocer esta obligación, por confidencialidad de su información financiera han optado por no inscribir o por no depositar los estados financieros. Pero pues nuestra responsabilidad es informar quiénes o cuándo no se deben depositar los estados financieros ante la Cámara de Comercio. Cuando la sociedad o la sucursal haya sido requerida por la Superintendencia de Sociedades para entregarles a ellos la información financiera. Y vamos a hablar un poco más adelante de ese tema específico. No sé si tenemos dudas hasta ahí. Bueno, una obligación corporativa adicional que surge precisamente con los resultados del cierre del año inmediatamente anterior es la designación de la figura de revisoría fiscal. ¿En qué casos la figura es obligatoria y de forma permanente desde el momento cero de la vida del ente jurídico? Para el caso de las sociedades anónimas y para el caso de las sucursales de sociedad extranjera. Para este tipo de sociedades, pero me van a decir, ¿pero qué diferencia tiene una sociedad anónima de una SAS? Sí, guardan casi en la misma línea. La decisión del legislador, básicamente. La sociedad anónima debe tener revisor fiscal desde el momento de su incorporación, y lo mismo las sucursales de sociedad extranjera. En el caso de las sucursales de sociedad extranjera, al cambiar la designación del revisor fiscal, al ser un elemento de los estatutos constitutivos en el país, implica una reforma estatutaria que además implica pues todo otro movimiento desde casa matriz, que la decisión se toma en casa matriz y se adopta y se incorpora en la sucursal en Colombia. Cuando para las demás sociedades comerciales es obligatorio designar la revisoría fiscal, cuando al cierre del 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, y estas cifras que ven en pantalla son cifras con cierre de 2024, tuvimos activos brutos iguales o menores a 5.000 salarios mínimos legales vigentes,
o tuvimos ingresos brutos iguales o superiores a 3.000 salarios mínimos legales vigentes. Hemos tenido algunas discusiones también porque qué se entienden por activos brutos e ingresos brutos y sobre todo en sociedades donde se hacen, por ejemplo, operaciones de ingresos recibidos para terceros o contratos de mandato. Y es importante precisar que esta obligación deben ser ingresos brutos propios. El proceso de designación de revisoría fiscal tiene además, la figura tiene además unas implicancias de tipo legal más allá de solo firmar estados financieros o firmar impuestos. El rol del revisor fiscal es entregar, dar fe pública de que la compañía donde él ha sido designado, ya sea la persona jurídica, eh, revisor fiscal o las personas naturales, cumplen con las obligaciones de tipo legal, pero además se está cumpliendo a cabalidad las decisiones de los máximos órganos de administración. En el caso de las sociedades, de la Asamblea General de Accionistas, en el caso de una sucursal, pues de la casa matriz, pero además la revisoría fiscal es un órgano independiente a la administración, o sea, al representante legal local, eh, que aunque está designado y aunque tenga una remuneración, por ese servicio es independiente y su tarea es vigilar el cumplimiento de las obligaciones y de las normativas y del control interno de las compañías. Entonces, esto va más allá, a veces, digamos que en la práctica y en el día a día, pensamos que el revisor fiscal lo único que hace es revisar estados financieros y firmar impuestos. Digamos que su responsabilidad va mucho más allá y con el tiempo puede también estar involucrado en procesos de control interno, en procesos de compliance, si bien es cierto, él no es el oficial de cumplimiento, pero también tiene unas obligaciones de revisión y de control más allá de solo los temas impositivos. Em, Alguien me ha preguntado, ¿yo puedo voluntariamente, aunque no cumpla los topes, designar revisoría fiscal, aunque mis activos estén por debajo de los 5.000 salarios mínimos y los ingresos brutos de los 3.000? La respuesta es sí. En esos casos es una figura potestativa que en cualquier momento también puede ser removida. ¿Qué puede pasar además? Que una sociedad en el año 1 no cumplía con los topes de activos o de ingresos, en el año 2 los cumplió, designó al revisor fiscal, en el año 3 volvió a estar por debajo de los topes, para el año 3 se elimina la figura, en el año 4 no vuelve a cumplir los topes, pero en el 5 sí, es simplemente dependiendo al cierre de los topes. ¿Qué va a pasar en el año 1? En el año 1, pues sencillamente no tiene un parámetro de medida del año inmediatamente anterior, porque si la compañía acaba de existir en marzo, pues no tiene ingresos y activos, entonces por el primer año no va a tener la obligación de designar revisor fiscal. Y aquí vamos a hablar del tema de la presentación de información ante la Superintendencia de Sociedades, que es la excepción precisamente al depósito de los estados financieros. La Superintendencia de Sociedades tiene 3 niveles de revisión sobre los entes jurídicos o sobre las sociedades. Y tienen diferentes niveles y es vigilancia, inspección y control. Eh, Esta también se predica no solo de las sociedades, sino también de las sucursales de sociedad extranjera. Entonces, en el caso, cuando hay una vigilancia por parte de la Superintendencia de las sociedades o de las sucursales, cuando hay un total de activos o de ingresos equivalentes a 789.000 VTs. Estas VTs están determinadas en valores de 2025 y ahí yo debo año a año revisar si la superintendencia me considera vigilada, uno, y dos, si me considera vigilada, cuando tengo la fecha de presentación de la información financiera. Normalmente esta información financiera se inicia a presentar, se determina por el último número del NIT, se inicia su presentación más o menos en el mes de abril y algunos anexos nos permiten ser presentados en el mes de mayo.
Y también hay algunas compañías que no solo tienen la obligación de presentar la información financiera, sino también un informe de prácticas empresariales. Entonces, acá nuestra recomendación es, en el caso de nuestros clientes, nosotros mismos somos quienes les avisamos si tienen el cumplimiento o no de esta obligación y nosotros nos encargamos de hacer las presentaciones, pero en el caso donde ustedes no estén con nosotros, es importante revisar si tienen el cumplimiento de esta obligación porque también puede llegar a existir sanciones por parte de la Superintendencia de Sociedades por el no cumplimiento en tiempo. Esta presentación de información se hace a través de una plataforma en la cual la Superintendencia de Sociedades dispone para ellos. Hace muchos años la plataforma no es la más amigable, entonces han existido problemas de compatibilidad de sistemas, entonces siempre les recordamos poder hacer las presentaciones con el tiempo suficiente o en su defecto tener margen de maniobrabilidad para poder de pronto hacer una solicitud de ampliación de plazo, que además la superintendencia los concede, pero es importante que como hay un nivel de complejidad técnica en el uso de esta plataforma y de más de complejidad, sino de compatibilidad de esta plataforma, es importante no esperar al último momento para la presentación de este tipo de información a la superintendencia. Entonces, aquellas sociedades que tienen el cumplimiento de la presentación de información financiera ante la superintendencia de sociedades no tienen la obligación de depositar los estados financieros en el registro mercantil por cuanto la obligación de publicidad se exurte ante la superintendencia de sociedades. Otra de las obligaciones corporativas que tenemos es el registro de la situación de control o del grupo empresarial. En Colombia, la normativa permite determinar cuándo hay situación de control de forma directa y es en la mayoría de los casos, pues precisamente cuando hay una posición mayoritaria dentro de la compañía, tengo la mitad más uno y por ende yo podría llegar a tomar la mayoría de las decisiones, pero también Colombia reconoce el control de una compañía sobre otra de forma indirecta. Entonces, es importante precisar que una vez se configura la situación de control, la compañía tiene la obligación de inscribir ante el registro mercantil dentro de un plazo de 30 días siguientes esa configuración de la situación de control. También hemos tenido discusiones con algunos clientes que ellos no les interesa que esta situación de control o esta información, sobre todo en los casos de los indirectos, sea conocido ante terceros, lo cual de alguna manera va en contra precisamente de la esencia de esta obligación que también es de carácter de publicidad. Entonces, vuelvo y les repito, nuestra obligación es informar el la obligación y ya cada comerciante decide cómo afronta el cumplimiento de sus obligaciones. Adicionalmente, está el tema de la renovación del registro único de proponentes. Conocemos que el registro único de proponentes es aquel registro que me permite además a mí presentarme a realizar contratación con el Estado. Hemos tenido casos que además dentro de contratación de privados reciben este documento para poder verificar todo el tema de las capacidades a la presentación de contratación. En este caso, esta renovación se debe hacer dentro del quinto día hábil del mes de abril de cada año, porque además tiene como un requisito previo haber renovado la matrícula mercantil. Yo no puedo hacer una renovación de un registro único de proponentes hasta tanto no haya hecho la renovación de la matrícula mercantil. Como lo ven en pantalla, en este registro único de proponentes, yo certifico toda mi capacidad financiera, organizacional, experiencia jurídica, cumplimiento de temas laborales y del tamaño de empresa, lo cual al final a mí me va a dar un porcentaje o un famoso K de contratación, que es lo que me va a permitir poderme postular a diferentes contratos con entidades del Estado.
Em, para ir cerrando, en Colombia incorporó el registro único de beneficiarios finales. Y si bien es cierto, dice, ven en sus pantallas que este registro se cumple ante la DIAN, es una obligación netamente corporativa y de cumplimiento o de compliance. Y es que en la medida en que Colombia ha ido adoptando obligaciones internacionales frente al tema de control y prevención del lavado de activos, pues nos hemos ido comprometiendo como país precisamente a tener información suficiente para controlar este tema. Y el registro único de beneficiarios finales hace parte de ese paquete de medidas. Em, a diferencia de lo que sucede en otros países de la región y de los mismos miembros de la OCDE, Colombia tiene un nivel mucho más bajo de porcentaje de revelación. Y es que la regla general y es que debemos revelar los beneficiarios finales que tienen más del 25% de propiedad de las acciones de forma directa o indirecta. Esto solo aplica para personas naturales, pero en el caso colombiano hemos bajado ese tope al 5%. Entonces van a ver ustedes que en el día a día, ya no solo para presentar la información a la DIAN, sino para realizar actividades propias como un registro de proveedores, temas como por ejemplo actualización de datos en las empresas, en las sociedades, en las ARLs, ya nos están pidiendo este tipo de información. Todo tiene que ver con lo mismo. En Colombia tuvimos que cumplir la primera gran vencimiento del plazo para cumplir con esta obligación. Fue en el 2023, en el mes de julio, obligación que además fue postergada muchas veces anteriormente. Sin embargo, tuvimos la primera obligación, el primer cumplimiento. Y adicionalmente la norma me dice, usted debe hacer unas revisiones periódicas si su situación de beneficiarios finales cambió, lo debe hacer en el mes de mayo, en el mes de agosto, en noviembre y en febrero, para que actualice ese registro. ¿Qué pasa si yo no lo hice o lo hice de forma incorrecta? Me aplicarán las normas tributarias. Pero en el caso del retraso me pueden cobrar, la DIAN en este caso, una VT por cada día de retraso hasta un máximo de 7.500 VTs. Entonces es importante, en el caso, cuando nosotros empezamos a trabajar este tema para nuestros clientes, tuvimos que hacer procesos de due diligence para poder tener los soportes necesarios que eventualmente puede solicitar la administración para cotejar que la información efectivamente registrada sea la que corresponde a la realidad corporativa de las compañías. Em, la inscripción de las páginas web en el registro mercantil, y esta es una obligación además que no es muy conocida, entonces es importante tenerla en el radar. Y esta obligación surge cuando tenemos páginas web o sitios de Internet que realizan actividades comerciales, financieras o de servicios. No aplica para aquellas páginas netamente informativas o de publicidad, pero si hay operaciones comerciales, por ejemplo, una tienda en línea, una plataforma donde se hacen reservas y sitios donde se hacen, por ejemplo, pagos en alguna de estas tiqueteras que tienen en pantalla, esta página web debe ser inscrita en el registro mercantil. ¿Y cuándo debe ser inscrita? En un plazo máximo de 30 días siguientes a que el sitio empieza en funcionamiento. Por ejemplo, si yo tengo una página web que me manda a un link de WhatsApp para comprar este saco, debería esa página estar inscrita en el registro mercantil. ¿Qué sucede si no lo hago? Pueden existir nuevamente sanciones por parte de la Superintendencia de Sociedades hasta de 17 salarios mínimos legales vigentes. Eh, este tema, nosotros a nivel MON hemos tenido varias sesiones de mucho mayor detalle, pero ahora por cuestiones de tiempo no vamos a profundizarlo tanto. Sin embargo, vamos a tener próximamente otro webinar tanto para el tema de beneficiarios finales como para el tema de protección de datos personales.
pero como consecuencia de la implementación de sistemas de protección de datos personales, aquellas sociedades que tengan activos totales que superen las 100.000 VTs, no solo tienen la obligación de tener ese sistema y esas políticas de tratamientos de datos personales, sino tienen la obligación de registrar sus bases de datos ante el Registro Nacional de Bases de Datos. Entonces, no es tomar la base de datos, llevarme el link sino simplemente reportar qué características tiene esa base de datos. Entonces, es importante, esta obligación se debe cumplir también como consecuencia de la aprobación de los estados financieros, porque solo en este momento que los estados financieros fueron aprobados, pueda tener la certeza de cuáles fueron los activos totales con los que se cerró el año inmediatamente anterior. Debería hacerlo en un plazo de 30 días posteriores a la aprobación de los estados financieros. Y es importante, este Registro Nacional de Base de Datos está en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio. Adicionalmente, hay la designación también de un oficial de cumplimiento, entonces a nivel de datos personales, esta obligación también es importante cumplirla. Eh, si tienen alguna pregunta, este es la oportunidad para realizarla. Y si no, igual, si la quieren hacer en privado, está a su disposición nuestro correo electrónico para que podamos ayudarles en cualquiera de las diferentes obligaciones que hemos conversado en la mañana de hoy. Al no tener preguntas adicionales, les damos muchas gracias por su tiempo. Y les estaremos compartiendo tanto la presentación como las fechas de posibles nuevas webinars asociados al tema de compliance y de cumplimiento de otro tipo de obligaciones legales. Muchas gracias y tengan un buen día. Hasta luego.